Bendiciones, apreciados y amados pastores, qué gusto poder saludarles a través de este medio. Mi nombre es Víctor Dávila, para servirles, pastor titular del Centro Internacional Monte de Sión, y agradeciendo la oportunidad que nos ofrece el Señor a través de ustedes, CFNR, de poder compartir un poquito de la palabra del Señor con todos ustedes, y el tema que nos gustaría el día de hoy poder transmitirles con respecto a la palabra del Señor, le hemos puesto por título La Iglesia en tiempos de contingencia. Y bueno, antes de poder iniciar con la reflexión, vamos a orar para ponerlo en las manos del Señor y sobre todo estar abiertos a lo que el Señor pudiera hablarnos en medio de cómo es que la Iglesia en el proceso histórico se ha mantenido de una manera muy importante, presente, relevante, aún en medio de procesos difíciles como el que estamos viviendo ahora en el tiempo de esta pandemia. Así que oremos, amados pastores. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y de primera mano, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das a través de los amados pastores y su cuerpo directivo, nuestro amado pastor Carlos Fernández y su esposa, la pastora Olivia, de darnos la posibilidad de compartir este mensaje con los pastores de la R y por cada uno de ellos, sus familias y las iglesias. Señor, te damos gracias y que esta reflexión pueda animarnos, Padre Eterno, a seguir avanzando en el trabajo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Señor, han sido tiempos un poco complicados, difíciles de entender, pero te doy gracias, Señor, por la familia CFN-AR que a través de lo que comparten en redes sociales podemos ver que van avanzando, Señor, fuertes, conforme al propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Pues bien, como te comentaba, amado pastor, amigo, la reflexión de este día le hemos puesto por título La Iglesia en tiempos de contingencia, y quisiera animarte a que pudiéramos ver en el libro de Mateo, capítulo número 16, versículos del 13 en adelante, la porción de la escritura que lleva por título La confesión de Pedro, que en este momento la leo para ti. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, y no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Y sabes, en estos últimos meses hemos estado reflexionando mucho sobre este texto, específicamente sobre las expresiones de Jesús a Pedro, con respecto a esa respuesta maravillosa que vino del corazón de Dios a Pedro, y donde él responde precisamente la expresión tan importante que debe de ser comprendida por todos los que somos partes de la iglesia, que es precisamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús fue contundente precisamente a raíz de la respuesta de Pedro, y cuando él expresa esta parte que es sumamente importante, yo me puedo poner a pensar en la magnitud del peso de las palabras que precisamente estaba estableciendo Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Cada vez que yo he estado leyendo esta parte de la escritura, la verdad me bendice tanto saber que pertenecemos a una iglesia inconmovible, porque el fundamento de ello es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Y bueno, precisamente bajo el tema que estamos tratando hoy, que es la iglesia en tiempos de contingencia, bueno, sería muy largo hacer todo un proceso histórico de lo que la iglesia ha pasado prácticamente desde el tiempo del libro de los Hechos. Ha pasado por una serie de circunstancias, y el día de hoy a nosotros
de una manera muy especial nos está tocando precisamente ver algo tan especial como la iglesia de los últimos tiempos. No dudo de que ya el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está a las puertas precisamente de venir, y que la iglesia debe estar preparada ya para cuando se escuche la voz del novio. Así que en base a eso hemos reflexionado un poco en algunas de las actitudes que hemos visto precisamente de la iglesia en medio de estos tiempos de contingencia. La verdad es que no ha sido fácil poder tener un centro, un balance, pero nos damos cuenta que cuando la iglesia realmente ha entendido que es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que Él es el fundamento precisamente de la iglesia, entonces cumple de una manera muy especial este versículo que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 16, en esta porción tan importante que nos establece cómo es que la iglesia es propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo comprender eso. Tenemos un dueño, tenemos un propietario, un señor, un pastor que prácticamente él diseñó el modelo de la iglesia y la hizo precisamente a prueba de cualquier contingencia, además de esta contingencia en la que nosotros estamos actualmente viviendo, ¿no? Y a medida de eso estamos observando cómo los semáforos de la pandemia están comenzando a pasar de un color a otro. Y bueno, para algunos de nuestros municipios, el cruzar de un color rojo a un color naranja, pues ha sido también la pauta para las reaperturas, ¿verdad? Entonces, en base a los protocolos de reapertura, hemos precisamente comenzado ya a abrir las puertas del templo para que comience a llegar la iglesia, ¿no? Y de entrada, ¿no?, tener claro que la iglesia somos nosotros, no el templo donde nos reunimos, pero tanto el templo como la iglesia son dos elementos importantes en el corazón de Dios. Pero algo que pudimos observar precisamente en este tiempo de contingencia, desde los meses de marzo, en el caso para mí, yo inicié la pandemia prácticamente en el 14 de marzo, para ser específico. Tuvimos la oportunidad de ir a dar una clase a un campus aquí en el área de Toluca, y ese día prácticamente estaba ya saliendo por todos los medios de comunicación que pues ya entrábamos en un proceso prácticamente de pandemia, que la cuestión del virus se había diseminado prácticamente por todo el mundo. Así que a partir de ahí comencé yo a hacer un conteo desde el 14 de marzo hasta la fecha, y ya llevamos pues muy buenos días, muy buenos meses, precisamente con la espera de estas reaperturas. Pero en base a todo eso, reflexiones comenzaron a llegar a mi cabeza. El Espíritu Santo comenzó a hablarme de que cuando la iglesia realmente está establecida bajo el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, entonces se mantiene victoriosa y triunfante en medio de cualquier circunstancia que pudiera enfrentar. No así, algunas otras iglesias y congregaciones se vieron afectadas en alguna medida. Y bueno, como punto número 1, quisiera hablar de la iglesia y su proveedor. En este tiempo de pandemia nos vimos algunas iglesias bastante afectadas, precisamente porque cuando se retira la iglesia a sus casas y prácticamente los templos se cierran, pues bueno, gran parte de las congregaciones dejaron de percibir ofrendas y lo necesario para poder seguir manteniendo el proceso de los gastos, porque los gastos continuaron, luz, teléfono y todo lo demás. Y entonces algunas iglesias probablemente pudieron haber caído en un poquito de crisis, en una situación, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer para poder salir con las cuestiones de las rentas, con las cuestiones de los pagos de los gastos? Porque los pagos de los gastos van al día, se siguen generando, ¿verdad? Pero precisamente es ahí donde este primer punto toma relevancia. La iglesia tiene un proveedor. Y es importante recordarlo porque en el Salmo 23, que es uno de los salmos favoritos, el Salmo 23, sobre todo en su versículo 1, dice la Escritura: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y sabes, este elemento es tan importante poder recordarlo, porque en estos meses que prácticamente toda la actividad económica se quedó frenada, pues específicamente la iglesia, en lo particular, pues lamentablemente no es una organización para el gobierno de tipo esencial, y por lo tanto pues quedó prácticamente mermado y diezmado el elemento de la iglesia. Entonces, en base a ese punto,
reflexionaba yo cómo en el inicio, la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Ese milagro tan impresionante cuando estaba el exparalítico ahí en la puerta de la Hermosa, y las palabras que estableció el apóstol Pedro en ese momento, acompañado de Juan, fueron tan importantes. Cuando al encontrárselo, el paralítico estaba esperando que precisamente le dieran una limosna en base pues a su actividad económica en el templo, y él solamente atinó a escuchar lo que Pedro le dijo de manera contundente: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre poderoso de Jesús. Y sabes, eso es tan refrescante, porque precisamente las iglesias todas las iglesias inician precisamente con una base financiera tal vez muy limitada, y porque este es un tema netamente de fe. Yo hace tiempo escuchaba a una persona que decía que si un proyecto no iba aparejado de finanzas, no era proyecto, y la verdad es que en el transcurso de este tiempo de experiencia en el ministerio me he dado cuenta que no necesariamente. Si el proyecto es de Dios, Dios se va a encargar de suplir todas y cada una de las necesidades materiales y de todos los aspectos cuando el proyecto está precisamente basado en su directiva, en su organización. Así que el dinero no es el problema, pero si en alguna medida la iglesia se llegó a ver afectada porque ya no hubo esa capacidad de mantener unas finanzas sanas y al día, esto nos habla de que necesitamos volver otra vez a los fundamentos de la buena administración. Y bueno, ahora que ya se está comenzando a reaperturar una vez más, que están llegando los hermanos, pues encontramos una iglesia que pues en alguna medida algunos de nuestros amados y apreciados congregantes se quedaron sin trabajo, se encuentran en una condición un tanto difíciles. Los pronósticos económicos y administrativos para las naciones prácticamente no son nada halagüeños. Es una situación bastante compleja porque se está ya pronosticando una crisis a nivel mundial. Y bueno, en nuestro amado México lo de las crisis no es nada nuevo. Siempre México ha estado viviendo una situación de crisis, y esto más nos establece en la fe de que el Señor, Dios Todopoderoso, mantiene, sustenta y seguirá avanzando con su iglesia, porque no es un asunto económico, es un asunto de fe. Y cuando el Señor está detrás de la iglesia, respaldando el proyecto y el propósito de Dios en esa congregación donde tú estás establecido, muy seguramente Él enviará, así como lo hizo con Elías, los cuervos para que pueda seguir avanzando y la iglesia pueda seguir caminando en cada uno de los programas que se mantenían dentro de la iglesia antes de que viniera la pandemia. Mira, ya mejor algunos otros programas más, algunos otros programas que son muy nuevos. Entonces, como primer punto, la iglesia debe recordar que tiene un proveedor. Ese proveedor es Dios, y lo vemos establecido precisamente con aquella expresión tan hermosa cuando Dios le pide a Abraham, a su único hijo, y en ese momento cuando se le ofrece, Él nos enseña esa frase tan importante: Dios proveerá. Isaac no necesariamente tuvo que ser sacrificado, pero Dios ya había en su misericordia puesto un cordero para el sacrificio, y Abraham pudo adorar juntamente con su hijo Isaac. Así que recordemos, amados pastores, que nuestras iglesias tienen un proveedor y que no es una situación de oro y plata. Si Él mantiene su propósito en la iglesia, Él enviará los medios económicos o materiales para que la iglesia siga funcionando. Como punto número 2, otra de las reflexiones que observamos precisamente en la iglesia fue que la iglesia comenzó era más ausente y menos presente. Por eso este siguiente punto lo hemos denominado la iglesia y sus integrantes. Y sabes, con pandemia o sin pandemia, la iglesia de Jesucristo en la Escritura sigue entendiendo que es clara cuando dice: y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que aunque las disposiciones oficiales fueron que prácticamente teníamos que establecer nuestras transmisiones en línea, bueno, pues muchos pastores hicieron el esfuerzo precisamente por mantener hacer un gasto en el sentido de contratar un mejor internet, contratar algunos otros insumos necesarios para poder tener unas transmisiones de calidad.
y bueno, de esta manera poder seguir conectados a la iglesia. Por lo tanto, ahí surge precisamente un concepto que no es nada nuevo, que ya hay congregaciones que nos llevan por adelantado mucho tiempo, que es precisamente la iglesia en línea o las transmisiones en línea de cada uno de los cultos. Pero, ¿sabes? Nos encontramos en la situación de que había muchas congregaciones establecidas precisamente en lugares donde no había estos servicios de internet. Entonces tuvieron que ir a Dios a buscar el consejo de Dios para poder establecer una nueva organización, establecer una nueva forma de poder conectarse con los congregantes de la iglesia, porque a medida de que todos fuimos enviados a casa, bueno, pues la iglesia se vio con personas pues prácticamente dentro de sus hogares, sin salir como las disposiciones oficiales nos lo estaban indicando. Por lo tanto, la iglesia se volvió más ausente y menos presente. Creo que los únicos presentes eran los equipos de multimedia, de producción, los que se encontraban precisamente ayudándonos en la situación de las comunicaciones, algunos ya con algunos años de avance, ¿verdad? Y que habiendo construido grandes templos, pues en ese momento se encontraban vacíos prácticamente, pero ya por la experiencia que tenían dentro de los temas de la comunicación, bueno, pues este punto prácticamente fue muy fácil de resolver. Sin embargo, ahora que ya estamos una vez más comenzando a reaperturarnos, algo que veo es que, pues sí, efectivamente, muchos de los que estaban lejos se acercaron y muchos de los que estaban cercas lamentablemente se alejaron. Y esto solamente me lleva a recordar la expresión de la palabra de Dios, en donde nos enseña que los últimos eran los primeros, y esta es una señal de los últimos tiempos. Lamentablemente, muchos creyentes en este tiempo, su amor por las cosas de Dios y su conexión con la iglesia se enfrió. Era más fácil poder estar conectado a la iglesia en línea, pero bueno, ahora como estamos prácticamente al alcance de un botón, pues los hermanos pasaban de un programa a otro, vimos algunos hermanos conectados en nuestras experiencias en línea, ¿verdad? Tuvimos que aprender precisamente algunos de nosotros qué era usar un teléfono celular, simplemente el uso de la cámara o cómo poder transmitir. Y bueno, esto fue para los que estamos todavía en zonas en donde está la facilidad de poder contratar un buen internet y que los mensajes en línea, las reuniones en línea pudieran seguir conectando a la iglesia, ¿no? Algunos otros mantuvieron sus iglesias conectadas a través de los grupos en casa, y eso es una acción muy, muy importante y fenomenal para poder seguir manteniendo el corazón de la iglesia conectado precisamente a la iglesia local. Pero lamentablemente, pues sí, aquí vimos que hasta el día de hoy hay algunos hermanos que pues lamentablemente se desconectaron de sus iglesias locales, porque ahora pues es más fácil tener la comodidad de prender la televisión, conectarse al culto en línea, y no buscan de alguna manera mantenerse conectados. Sin embargo, la Biblia sigue presente. La importancia de congregarnos, ya sea presencial o ya sea en línea, nos mantiene precisamente conectados con el corazón de Dios y también con el corazón de la iglesia local. Entonces ahí fue precisamente donde comenzamos a observar, al menos en nuestro caso, una disminución importante en los hermanos que se conectaban a las reuniones en línea, y pues bueno, tuvimos que idear otra vez el comenzar a la antigüita, hacer boletines y algunos otros estudios que pudiéramos entregarles de mano en mano, como si fuera una suscripción de periódico, para que pudiéramos estar conectados con la iglesia, y eso en alguna manera a nosotros nos ayudó para poder mantener esto, porque lamentablemente no todos los miembros de la iglesia tienen una definición clara de qué es la iglesia. Y esto lo vemos muy, muy, muy marcado precisamente en esta región donde nosotros nos encontramos trabajando. Y entonces, por eso es que a este punto le pusimos la iglesia y sus integrantes. Precisamente en Mateo nos habla de que la iglesia de Cristo, así, literalmente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que añade cada día a los que han de ser salvos, y Él mantiene precisamente esa estructura. Y ahora, el fenómeno que estamos observando a través de la reapertura es que muchos otros están comenzando a llegar, muchas familias nuevas están comenzando a llegar a las reaperturas de los diferentes templos, y eso te va a permitir, amado pastor, nos permite ahora poder comenzar a trabajar con gente nueva. Así que es importante comenzar a establecer
una administración, una organización para darle seguimiento a todos aquellos hermanos que están comenzando a rendirle su vida a Cristo en estas primeras reuniones de reapertura al 30% en nuestro semáforo rojo, y que de esta manera podamos ir avanzando para poder continuar haciendo la labor que el Señor nos ha establecido. Y bueno, otro de los factores que pudimos observar precisamente en este tiempo, tengo la bendición de tener contacto con algunos amigos pastores, gente en el ministerio, y el otro elemento fue el estado de ánimo de sus ministros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y sobre todo en el libro de los Hechos, nos encontramos testimonios impresionantes de lo que sucedía precisamente con los apóstoles y aquellos primeros discípulos y la iglesia en el conjunto, ¿no? Vemos que la predicación del Evangelio era una situación netamente incómoda, y por eso encuentras más adelante que después de la sanidad de ese hombre exparalítico en la puerta de la Hermosa, pues Pedro y Juan son prácticamente llevados al concilio y les prohíben rotundamente que dejen de predicar. Entonces, ellos a esa prohibición, la respuesta fue importante. Bueno, juzguen ustedes mismos, ¿no? ¿A quién debemos servir, si a Dios o a ustedes, o a quién debemos obedecerle, si a Dios directamente o a ustedes, ¿no? Entonces, la Biblia menciona en estos capítulos del libro de los Hechos que, pues bueno, tuvieron que dejarlos en libertad, pero cuando regresan precisamente a darle testimonio a los hermanos de todo lo que había sucedido, ellos comienzan a orar con más fervor por denuedo, por poder tener ese valor para compartir la palabra de Dios en cualquier circunstancia. Y eso es importante saberlo, porque el estado de ánimo de nosotros los ministros es muy importante. Cuando estamos verdaderamente conectados con Dios, nosotros nos hacemos agentes de transmitir, o ya sea buenas noticias o malas noticias. Nuestro estado de ánimo comunica mucho, ¿no? Yo recuerdo que una de las palabras más importantes en el seminario es la palabra actitud. La actitud es sumamente importante para quienes hemos sido llamados a servirle, y precisamente, ¿no?, pensando en eso, ahí encuentro yo en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 14 en adelante, la historia de Elías cuando fue a prácticamente confrontarse con los profetas. Y tú recordarás la historia, pastor, que fue amenazado por Jezabel y sale huyendo y se mete a una cueva, y bueno, ahí comienza él a prácticamente a quejarse con Dios. Mira, pues es que ya todos los profetas han muerto, yo soy el único que he quedado, y bueno, Dios le establece las nuevas dinámicas para ese tiempo. Tú conoces la historia, para no andar mucho en ello. Él le dice que el estado de ánimo en el que se encuentra necesita comenzar a ponerlo bajo la dirección de Dios mismo. Come y bebe, que largo camino te espera. Entonces, hablando un poquito del estado de ánimo, nos dimos cuenta precisamente de esta situación, apreciados hermanos. En lo particular, cuando se abre este tiempo de contingencia, bueno, pues muchos de nosotros no supimos cómo comenzar a trabajar en base a ello, porque de momento el templo se queda prácticamente vacío, solamente un pequeño equipo con los que pudimos hacer las transmisiones. Y bueno, para todos aquellos que estamos acostumbrados al calor de los miembros de la congregación, bueno, pues fue difícil poder no dejar de extrañarles, porque bueno, los miembros de la congregación se aman, se aprecian. Nosotros los vemos cómo llegan a la congregación, cómo es que Dios comienza a restaurar sus vidas, y de repente esa desconexión. A mí me preocupaban mucho los muy nuevos, precisamente porque estaban comenzando sus procesos de discipulado, y de momento pues ya dejaron de recurrir a la congregación. No supimos, nosotros nos vimos en la lamentable situación de que no supimos cómo poder conectar a los miembros de nuestra iglesia por medio de redes sociales, porque estamos en un territorio un poquito distinto. Tenemos una parte de congregación en un área en donde sí están al menos los recursos de comunicación por internet pues comunicados, pero tenemos otra parte que es la más numerosa de miembros de la congregación en una zona en donde pues prácticamente ni agua hay, imagínense. Entonces, al no tener los mínimos recursos para poder subsistir, como el agua, que tenemos aquí una situación de pipas y todo lo demás, pues la cuestión del internet es un poco más difícil, y más por el tema de que no hay unas buenas conexiones.
Entonces, todo ese tipo de problemáticas, pues sí, empiezan a golpear un poco el estado de ánimo, pero ya cuando vas al secreto, ¿verdad? Y la Escritura te recuerda que por nada debes de estar afanado, sino que sean conocidas delante del Señor todas y cada una de nuestras necesidades y peticiones. Empezamos a descansar mucho en Dios. En mi caso, en lo particular, me volví a enfocar precisamente en el tema del libro de los Hechos y en estos textos que hemos estado reflexionando, y dije, cierto, si Dios hasta el día de hoy sigue sustentando su iglesia en medio de cualquier contingencia, y comencé a recordar cómo fue el proceso precisamente histórico de la iglesia desde el primer siglo en la iglesia de los Hechos hasta nuestros días, y la iglesia sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el Señor sigue sustentando a todos y cada uno de sus ministros que han sido llamados para poder predicar su palabra. Otro elemento más que es importante analizar en medio de esta contingencia, y por eso el tema, la iglesia y la contingencia, fue que algunos nos vimos en la necesidad de reorganizar la iglesia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en este punto 4, que así le hemos definido, la reorganización de la iglesia, y precisamente pensando un poquito en la iglesia en el libro de los Hechos, recuerdas que la iglesia comienza a crecer y parece que hicieron ahí un programa en donde estaban repartiendo algunos beneficios de despensa, las viudas eran desatendidas, precisamente los griegos se comenzaron a quejar, esos griegos que son como algunos hermanitos de la congregación, muy observadores, ¿verdad? Que todo observan pero no dan ninguna solución, nunca son parte de la solución, siempre son parte del problema. Y bueno, algunas personas se vieron desatendidas, lamentablemente, en medio de todo esto, porque no podíamos realmente accesar a los hogares para poder ministrarles directamente, algunos muy presas del miedo. Entonces tuvimos que pensar en una manera de poder reorganizarnos. Entonces otra de las reflexiones es esta, precisamente, en el libro de los Hechos, vemos que cuando esta problemática surge, que es un problema sano, fue cuando precisamente viene la figura de aquellos que iban a asistir precisamente a los apóstoles en medio del trabajo que se iba a estar realizando en la congregación. ¿Qué pasa entonces con todo esto? La iglesia, si ha prevalecido, ha sido precisamente porque ha estado establecida más en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo que en modelos o en métodos. Pero sin embargo, sí es importante, muy importante. Si tú te diste cuenta que había áreas de la congregación que ya no eran tan necesarias, volver a reorganizar la iglesia. Estamos en tiempos de reapertura, muy seguramente tú lo estás observando con los equipos de servicio que tienes en tu congregación. Algunos todavía de los que forman parte del equipo de servicio son muy ausentes, otros gracias a Dios ya están presentes, pero sí es importante comenzar a reorganizar y sobre todo darnos cuenta de aquellas áreas en donde pues ya no es muy funcional la congregación. Bueno, pues entonces establecer otros modelos que puedan ayudarnos precisamente para seguir adelante con el trabajo que el Señor nos ha encargado, encomendado, y que este tipo de situación pueda seguir precisamente avanzando en la parte en donde nosotros establecemos una organización eficaz para que la iglesia pueda seguir avanzando. Muy seguramente las iglesias que no tenían la capacidad de una reunión en línea ahora van a tener que abrir un departamento o un área de ministerio precisamente en donde hay un equipo especial que se dedique a esto. Yo creo que ahí los jóvenes tienen algo muy, muy importante que aportar porque les saben muy bien a este tipo de redes sociales y a cosas así. Y hay otras áreas que se tienen que prácticamente no quiero usar la palabra desaparecer, pero digo, ya no son tan relevantes como otras. Entonces, hoy en día tenemos que entender el contexto en el cual la iglesia se está comenzando a desarrollar. Estamos precisamente todavía en medio de una contingencia, los semáforos sí están avanzando, pero este tema del virus, pues obviamente ha tenido que traer un cambio a todas las esferas, ¿no? Lo vemos en las esferas de la educación, lo vemos en las esferas mismas del gobierno, lo vemos en cada uno de los ámbitos que son parte de la sociedad y pues obviamente la iglesia, que la parte que yo lamento es que nuestros gobiernos no lo clasifiquen como una necesidad esencial, y más cuando vemos que ahora que ya poco a poco se está comenzando a reaperturar, estamos encontrando una cantidad de personas con una serie de problemáticas agudizadas.
los que estaban con cuestiones de vicios se agudizaron, la violencia al interior de las casas, las familias se agudizaron. Ahora, con el nuevo modelo educativo de la escuela en línea, vemos que hay padres que no tienen esa capacidad para poder llevar a sus pequeños con una buena educación, porque pues tampoco no fueron capacitados para eso, y sin embargo ahora tienen que hacerlas también de maestros. Y bueno, ahora sí que, como dijo aquel personaje, sin querer queriendo, se comenzó una vez más a establecer la educación en casa. Entonces, amados pastores, estas son algunas de las reflexiones que pasaron por mi corazón y por mi cabeza, que con todo gusto quiero compartírselas. Solamente las volvemos a recapitular para ustedes. El tema fue la iglesia y las contingencias, basado precisamente en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, y todo se contiene precisamente, o el mensaje tratamos de contenerlo, o la reflexión tratamos de enfocarla precisamente en la iglesia y este tipo de contingencias. Pudimos observar 4 elementos importantes. El primero, la iglesia tiene un proveedor, y gracias a Dios por ese proveedor. Así que si tú en algún momento te viste un poquito descapitalizado por el tema de los recursos económicos, no te preocupes, Dios es bueno, Él siempre enviará su provisión, porque Él está enfocado en que su iglesia siga avanzando. Número 2, la iglesia y sus integrantes. Vimos algunos integrantes de nuestras congregaciones más ausentes, menos presentes, pero bueno, con todo y eso, el mandato bíblico sigue ahí, no dejando de congregarse, ya sea que se reúnan presencialmente en estos tiempos de reapertura, o bien que estén precisamente en la iglesia en línea, pero que sigan conectados con el corazón de Dios a través de sus congregaciones. Número 3, el estado de ánimo de sus ministros. Es muy importante mantener un estado de ánimo que refleje precisamente nuestra relación con Dios, para que la iglesia pueda también tener esa esperanza y esa motivación en base a lo que nosotros mismos les transmitimos. Y número 4, la reorganización de la iglesia. Si es necesario que tú comiences a caminar en nuevos elementos de administración, de organización de otros departamentos, bueno, pues adelante, pero lo importante está en que la iglesia es de Jesucristo, a nosotros nos ha invitado para servirle, y la iglesia seguirá avanzando en medio de cualquier tipo de contingencia. Te agradezco mucho tu atención, y bueno, pues esta es nuestra pequeña colaboración y participación. Te damos las gracias, y gracias a todos los amados. Les mandamos un abrazo, esperando pronto podernos saludar a través de alguna otra reunión que pueda organizar la Asociación Religiosa CFN con sus directivos y pastores, a los cuales les mandamos un cordial abrazo, y a todos ustedes, amados pastores, y vamos adelante a seguir haciendo la obra del Señor como Él indica. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, y que podamos recordar, Señor, que la iglesia sigue avanzando aún en medio de cualquier tipo de contingencia. El mejor modelo de ello, Señor, lo podemos ver en el libro de los Hechos, y gracias, Dios, por hacernos partícipes de este tiempo tan maravilloso, donde no me queda duda que ya estamos a las puertas de tu regreso, Señor. Permítenos seguir avanzando y edificando a la congregación, y principalmente cuando vemos que estos días son difíciles y, por cierto, muy peligrosos. Pero tú estás con nosotros como un poderoso gigante. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y bendice a todos los pastores, Señor, en los 4 cabos de la tierra, Señor. No solamente a los pastores de nuestra amada nación mexicana, sino a todos los pastores alrededor del mundo que tienen a su cargo un ministerio, a los misioneros, a todos los que estamos trabajando para tu obra, Señor amado. Gracias porque nos sustentas, gracias porque hasta este punto de la contingencia tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Su amigo Víctor Dávila, pastor del Centro Internacional Monte de Sión, y estamos comunicándonos. Hasta la vista. Bendiciones a todos. Gracias.